Cuando los gitanos llegaron a Macondo, en la obra de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, un gigante agrupó a una multitud de gente alrededor de sí, tenía un gran cofre, y cuando abrió ese gran cofre en presencia de José Arcadio Buendía y su familia, apareció un extraño objeto transparente que expelía una especie de niebla, que estaba atravesado por agujas transparentes, como con estrellas por dentro, y era un objeto extrañamente enigmático. José Arcadio lo primero que dijo cuando lo vio fue: este es el diamante más grande del mundo. El gitano, pues, burlándose, le dijo: no, eso es hielo. Lo intentó tocar y la familia también intentó tocarlo y dijeron: no, tiene que pagar más para poder tener derecho a tocar. Cuando lo tocaron, sentían que eso hervía. La experiencia fue tan profunda, causó tanto revuelo dentro de él, que se volvió una historia de la familia. Y esa historia duró varias generaciones, hasta los nietos. Una historia que rodó y que inspiró a una nueva generación. Esa nueva generación construyó, eran los nietos de José Arcadio, la primer fábrica de hielo de Macondo. Experimentar es conversar con la realidad, con la naturaleza. Es conectarse con el mundo vivo, con el mundo inerte y establecer una relación directa desde nuestros sentidos. Las experiencias que tenemos a través de los sentidos nunca las olvidamos y son ellas las que paso a paso van construyendo las pasiones, las nuevas ideas, la innovación. Cuando un espacio es propicio para crear nuevas interacciones, para crear nuevos experimentos, para interactuar de múltiples maneras, se crean nuevas innovaciones, surgen nuevas ideas. Hay varios entornos en la naturaleza que cumplen con esta condición. Un coral de arrecife es un lugar poblado de innovación, especies vivas que interactúan unas con otras, que juegan unas a otras, que se relacionan unas a otras, empiezan a crear nuevos modos de conversar, de relacionarse. Y es en esa explosión de innovación que surge la belleza del mundo que nos rodea. Un bosque inundado tiene la misma condición, donde prospera la vida y se forman pequeños núcleos, pequeños entornos y colonias. Hay una explosión de innovación, una explosión de creatividad. Los seres humanos también hemos construido deliberadamente espacios que cumplen con esa condición. Un ejemplo interesantísimo es la Alejandría de Ptolomeo en el Egipto antiguo. Decidieron el plan más insólito que alguien pudo haber pensado en un mundo lleno de guerras y de grandes conflictos y donde las religiones eran el pan de cada día. La idea fue: traigamos a los grandes mentes de nuestro tiempo, de todas las culturas, para que hagan una sola cosa, lo que les dé la gana. Y literalmente fue así. De plata del Estado estuvieron a un montón de tipos, muy inteligentes todos, a que estuvieran ociosamente reunidos pasando el tiempo juntos. El resultado de ese experimento fue una explosión científica sin precedentes, una primera revolución científica increíble que produjo más de 900.000 manuscritos recogidos alrededor, donde derivó la geometría euclidiana, donde Arquímedes enunció los grandes principios, donde se produjeron innovaciones como por ejemplo máquinas de vapor que solamente fueron usadas casi 2000 años después. Entonces, crear unas condiciones aptas para la innovación, para el desarrollo, para el ocio creativo, genera automáticamente innovaciones. Los cafés del siglo XVII, tal vez el primer atisbo de espacios deliberadamente pensados para pasar el tiempo libre, se convirtieron en un antecesor de otro momento histórico. Primeras conversaciones, las primeras exploraciones generaron las conversaciones públicas ociosas más caprichosas que produjeron ciencia.
Las grandes exploraciones del siglo XVI y XVII trajeron grandes objetos curiosos llenos de rarezas alrededor del mundo. Cogieron piezas vivas, plantas, rocas de todas partes y se hicieron los gabinetes de curiosidades, espacios pensados para, digamos así, la vanidad de unos ricos que tenían la oportunidad de viajar, pero a la vez sitios de permanente conversación, donde la innovación, las nuevas ideas que surgieron de ahí probablemente derivaron en la revolución industrial. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Los espacios pensados para ociosamente permitir encontrarnos, como estamos aquí, a hablar del todo y de todas las cosas, son los ambientes propicios para las grandes innovaciones. Una idea, cualquiera la que sea, es una red. En ese sentido, la experiencia de haber recibido aquí a 2 millones de personas ya en este poco tiempo nos ha arrojado unas cuantas luces sobre como esa cultura de la innovación. Y esto nos lleva como a preguntarnos algo sobre la educación. Finalmente, la educación tal cual está concebida es como un gran proceso para pasar a la universidad y en cierta forma como para volvernos a todos profesores de universidad, pero el mundo en el que estamos viviendo está sufriendo unos cambios demasiado acelerados en muy poco tiempo. Entonces se pregunta uno si las personas que están más aptas para, digámoslo así, prosperar en este mundo que vivimos y que se avecina, son aquellas que están más dotadas de ilustración, conocimiento, intelectualidad, o probablemente son precisamente los valores de la creatividad y la innovación los que hacen las grandes transformaciones. Probablemente la creatividad es tan importante como la alfabetización o como la cultura misma, y más en el mundo en que se avecina, que va a requerir y que requiere desde ya unos niveles increíbles de creatividad. Entonces, la creatividad, sin duda alguna, es un valor social y cultural que se tiene que volver un activo social y que necesita espacios ociosos para que se pueda generar. Espacios que la naturaleza nos ha demostrado que funcionan y que funcionan muy bien además. En ese sentido, en el aprendizaje de ver a tanta gente desfilar por este sitio, nos dimos cuenta como, bueno, cuáles son las cosas que hemos descubierto que inspiran a la gente a conectarse, a querer alimentarse de conocimiento, a lo que dispara esas nuevas pasiones para que se difunda conocimiento. Lo primero es exhibir, poner colecciones de cosas delante de nosotros para que físicamente las experimentemos y las vivamos ahí. Sin duda alguna, el Internet y los nuevos medios han creado un flujo de información impresionante, pero la experiencia humana y física es irreemplazable. La interacción que los medios de comunicación del presente siglo y la innovación científica nos ha hecho más partícipes de esa noción de que podemos transformar lo que aprendemos, lo que leemos y viceversa, y nos transforma a nosotros, es vital en estos nuevos espacios. Y finalmente, el ocio. Es que todas estas cosas ocurran en espacios deliberadamente pensados para hacer lo que queramos, para ejercer la creatividad libremente. El resultado de esto, de lo que hemos aprendido, es que se genera la conversación, esta conversación. La conversación que deriva automáticamente en una serie de cosas mágicas y maravillosas como son las preguntas que llevan a crear conexiones, que las conexiones crean ideas y eso hace que nos volvamos todos exploradores. Y esas exploraciones, las que emprendemos toda la vida, construyen dentro de nosotros verdaderas pasiones, esas mismas que hacen que cada uno de los que aquí están pueda, digámoslo así, darle un sentido a la vida y al lugar en donde se encuentra. Entonces, en eso que aprendimos, ¿cómo podemos poner a jugar esas cosas que nos hemos dado cuenta que sí que funcionan y que funcionan tan bien que se pueden replicar como una especie de fórmula? Bueno, lo primero es la experimentación, la misma del principio de esta historia. Necesitamos permitir espacios en donde la gente explore con sus manos objetos reales que los puedan manipular sin la mediación necesaria de un maestro, o sea, una conversación real con el mundo real. Una conversación por medio de la experimentación, donde uno se puede evaluar a sí mismo, donde uno puede evaluar los objetos reales con los que interactúa, donde uno puede jugar con esa naturaleza.
Experimentar es conversar con la naturaleza, con el mundo, con lo que nos rodea. La inmersión, necesitamos sumergir a la gente en un espacio que nos saque del mundo normal, que nos ponga en una perspectiva distinta, que nos sumerja en un universo de información distinta. Aquí, por ejemplo, la gente se sumerge en una lluvia de texto que cae sobre él con diferentes mensajes. Sumergirnos en informaciones que visten espacios y que son capaces de poner a prueba las capacidades nuestras, las percepciones nuestras, las nociones nuestras. Otro principio es el de la interacción para la creación. Ponernos problemas con variables finitas para resolver problemas en tiempos finitos. El resultado final es que la gente, el contenido que tiene es lo que ella misma ha construido, lo que nosotros mismos hemos hecho, demostrando que todos tenemos una noción creativa, innovadora y de trabajo colectivo. Y finalmente la contemplación como una noción de que cuando nos enfrentamos a lo bello, independiente de la condición en la que nos encontremos, algo se transforma en nosotros que nos arroja evidentemente otra vez al mundo de las preguntas y de las nuevas exploraciones. Entonces, un poco el mensaje que queremos dar, pues y estando muy contentos de tenerlos acá, es que tenemos que multiplicar los diamantes helados que tenemos que llevar a más sectores de esta sociedad que lo necesitan. Necesitamos crear nuevas pequeñas Alejandrías en donde sabios como ustedes, nuestros invitados que están acá y que nos honra tenerlos a todos acá, puedan llevar esta misma situación, esta misma emoción a un país que todos conocemos que necesita mucha más inspiración, mucha más conexión. Necesitamos crear que esta bomba de ideas y de creatividad se multiplique por todo el territorio como un compromiso de todos. Entonces el mensaje nuestro es que creemos que tenemos que multiplicar estos espacios, multiplicar los diamantes de hielo para tal vez encontrarnos 1000 veces con la misma respuesta que se encontró José Arcadio cuando se enfrentó al bloque de hielo. Cuando lo vio y terminó y se impresionó ante esa emoción, sus últimas palabras fueron: este es el gran invento de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.